Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Alejandro y en este video vamos a dar una breve introducción a los datums, que es un concepto fundamental dentro del tolerado dimensional y geométrico. También vamos a hablar un poquito sobre cómo se deben de representar y vamos a responder a las preguntas que hicimos en la publicación de LinkedIn sobre representación de datums. Entonces, sin más, vamos a comenzar. ¿Qué son los datums? De manera general, los datums son referencias que nosotros establecemos en el componente con fines de ensamble, manufactura e inspección. Los datums pueden ser superficies, planos, líneas o puntos. Es muy importante que entendamos cuáles son las implicaciones de seleccionar cada una de estas entidades como un datum, porque dependiendo de eso es la funcionalidad que va a tener ese datum, así como otra serie de implicaciones técnicas, como lo vamos a ver más adelante. Con respecto a su aplicación y significado, los datums, por lo que vimos antes, los podemos aplicar tanto a superficies como a elementos de tamaño. Ahora, dependiendo dónde los coloquemos, van a ser las implicaciones y lo que podemos tolerar o referenciar a estos. En este caso, por ejemplo, para esta angularidad estamos seleccionando la cara inferior del bloque, ¿sí? Para especificar justamente ese control de orientación de esta cara con respecto a esta otra. En este otro ejemplo, por ejemplo, lo que estamos utilizando como datum es el plano medio de esta dimensión y estamos referenciando el plano medio de esta cavidad por medio de este control de simetría con respecto a este plano de la dimensión. Entonces, esto para empezar ya tiene un significado en cuanto a lo que podemos tolerar con estos datums, pero además van a haber una serie de implicaciones técnicas que debemos de considerar. Por eso es importante que entendamos cuáles son las técnicas que tenemos para describir estos datums. Por ejemplo, en el caso de que deseemos definir datums sobre superficies, vamos a tener diferentes opciones. Por ejemplo, utilizamos una línea punteada con una terminación en círculo para especificar que una cara posterior a la vista frontal que tenemos es el datum. Otra manera de representar el datum sobre una superficie plana es colocar el símbolo directo sobre el elemento, ¿sí? También lo podemos colocar sobre una línea de extensión que sale del elemento que queremos definir como datum. Otra opción es colocarlo sobre una flecha que apunta a ese elemento que queremos definir como datum. Otra opción es colocarlo sobre la línea de extensión, ¿sí? Que está relacionada con la superficie que queremos definir como datum. Y ojo, esto es muy importante. Cuando nosotros ocupamos esta acotación, si queremos que la superficie sea el datum, no debe de estar alineada con la línea de dimensión. ¿De acuerdo? Muy importante. Otra forma de especificar una cara o una superficie como un datum es por medio de la acotación del control geométrico que está ligado a esta superficie. ¿De acuerdo? Estas son las diferentes formas que tenemos de representar un datum sobre una superficie. Ahora veamos cómo acotaríamos o cómo representaríamos datums sobre elementos de tamaño. Bien, la primera opción es colocar el datum alineado con la línea de dimensión, ¿sí? Esto se parece a lo que a la representación del datum E en la diapositiva anterior, pero la diferencia, noten que en este caso el datum está alineado con la línea de dimensión. Con esta alineación debemos de entender que el datum va a ser el plano medio de esta dimensión y al ser el datum esta dimensión, entonces estamos acotando al elemento de tamaño como datum. Otra opción es colocarlo sobre la línea de dimensión, ¿sí?
que apunta a un elemento de tamaño, en este caso, este barreno. Otra opción es colocarlo directamente sobre el elemento, en este caso un elemento circular o en este caso un elemento interno, ¿sí? Otra opción es colocarlo sobre el control geométrico que está ligado al elemento de tamaño. Otra opción es colocarlo directamente sobre la línea de dimensión del elemento de tamaño. También lo podemos colocar como contra en una cota abierta, pero siempre manteniendo la alineación con la línea de dimensión, ¿de acuerdo? Es decir, si esta cota estuviera desfasada con respecto a esta línea de dimensión, entonces ya no, el datum ya no sería el plano medio, sino, o en este caso el eje, porque es un cilindro, sino que sería esta superficie, ¿de acuerdo? Esta es la clave. Cuando vamos a acotar por medio de alineación con línea de dimensión, siempre debemos de buscar, ¿sí? O mejor dicho, siempre que tengamos una alineación entre el datum y la línea de dimensión, siempre va a ser el datum siempre va a ser la geometría media derivada de esta dimensión. Finalmente, también lo podemos acotar, por ejemplo, sobre elementos esféricos, en este caso, colocando el datum sobre la línea de dimensión. De esta forma, podemos especificar, o con estas diferentes formas de representar datums, ya ustedes están listos para poder empezar a representar los datums en los diferentes componentes que estén desarrollando o interpretar los dibujos de las piezas que tienen que fabricar, ensamblar o inspeccionar, ¿vale? Entonces, con esta información, vamos a responder a la pregunta 11 que publicamos en LinkedIn. Vamos para allá. Bien, a partir de lo anterior, entonces ya podemos entender mejor las preguntas que se hicieron en la semana 11. De acuerdo a esta representación, la pregunta número 1 es, ¿significan lo mismo estas dos técnicas de acotación? Y la respuesta es no. En el caso de la figura representada en la sección A o la figura A, si se dan cuenta, la indicación del datum se encuentra sobre la línea de extensión sobre la línea de extensión de la dimensión. ¿Eso qué significa? Que el datum se va a tratar o se va a colocar sobre esta cara. Por lo tanto, su inspección tendría que hacerse por medio de un bloque, ¿sí?, que haga contacto con esta cara. Ahorita no tengo un bloque, no tengo un dispositivo que simule esta condición, pero podemos ocupar este, ¿sí? Vamos a ocupar, por ejemplo, esta sección. Entonces, ¿qué significa eso? Para el caso de la figura A, lo que nos dice es lo siguiente. El datum va a ser toda esta cara. Por lo tanto, el dispositivo tendría que hacer algo como esto. Es decir, toda nuestra pieza tiene que descansar sobre esta cara. ¿De acuerdo? Y en el caso del datum B, ¿sí?, lo que nos dice es que, o lo que estamos viendo en la figura B, es que el datum se encuentra sobre la línea de dimensión. Entonces, eso significa que el datum va a ser el plano medio, ¿sí?, generado por la distancia entre esta cara y esta cara. Dado que es un plano medio, tenemos que asegurar un contacto simultáneo entre las dos caras. ¿Eso qué significa? Que tendríamos que usar un clamp para sujetar la pieza. En este momento no tengo un clamp, pero tengo este tornillo, ¿sí? Y entonces lo que significa es que la restricción de la pieza se tendría que hacer más o menos de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, entendiendo esto, ya podemos responder a la tercera pregunta. ¿Cuáles serían las implicaciones? Bien, si nosotros acotáramos de acuerdo a la figura B, en el dispositivo, ¿sí?, tendríamos que implementar un sistema de clampeo como este para poder asegurar lo que es el plano medio a través de la distancia entre estas dos caras. Sin embargo, en la figura A, tal vez sería suficiente,
simplemente colocar un contacto. Por supuesto, esto va a tener implicaciones en el costo del dispositivo que utilicemos para inspeccionar esta pieza. Por el momento, como la imagen no nos da más información, no podemos determinar si habría una implicación técnica o alguna implicación en la función del componente. Pero de menos, en cuanto a inspección, se pueden dar cuenta que sí tendríamos ya dos condiciones diferentes. Una sería simplemente definir un contacto y con la otra necesitaríamos clampear el componente justamente en esta parte. ¿De acuerdo? Con eso terminamos este video. Espero que les haya sido de utilidad. Recuerden que la definición de datums dentro del tolerado dimensional y geométrico es la base para una correcta interpretación y, por supuesto, un correcto diseño de tolerancias. En la descripción del video vamos a dejar un enlace a nuestros cursos de capacitación sobre GD&T y GPS, en donde van a aprender justamente técnicas para el diseño y dimensionado de datums en caso de que deseen aprender más sobre este tema. Pues es todo de mi parte. Les agradezco que hayan llegado hasta esta parte del video. Recuerden escribirnos en la caja de comentarios sus dudas y opiniones acerca de este tema. Denle manita arriba si les gustó el video. Compártanlo con quien consideren le pueda ser de utilidad. Y suscríbanse a nuestro canal para recibir las notificaciones de cuando subimos contenido nuevo. De nueva cuenta, les agradezco mucho y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.